3, 2, 1. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Geraldine Toribio y mi compañero Irán Martín. Hoy les vamos a hablar sobre la multiculturalidad e interculturalidad en las instituciones educativas latinoamericanas. Como primer punto debemos definir algunos conceptos y entre estos la cultura. Este concepto es muy usado en muchos ámbitos, como lo podemos escuchar como la cultura alimentaria, la cultura deportiva, la cultura de moda, y tantos medios televisivos como ahora mucho lo que hablan las redes sociales mantienen que la cultura es algo como un estatus social. Más sin embargo, la UNESCO nos define el término de cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Esto engloba además las artes y las letras, los sistemas de valores, las tradiciones y creencias que tiene un hombre, en este caso un individuo, para tener la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Entonces, dentro de la cultura tenemos otros términos, como es la pluriculturalidad, interculturalidad y multiculturalidad. En este esquema podemos ver que en una comunidad, que es nuestro macro aquí, la pluriculturalidad, existen varias culturas en un territorio. En la multiculturalidad en el territorio hay varias culturas que existen mas no conviven. Más sin embargo, en la interculturalidad todas tratan de convivir y respetarse entre ellas. Entonces, conceptualizándolas, la pluriculturalidad es la presencia simultánea de dos o más culturas en un territorio y su posible interrelación. La siguiente, la multiculturalidad, la presencia es en un territorio de diferentes culturas que se limitan a coexistir, más no a convivir, como antes lo mencionamos. Más sin embargo, la interculturalidad, hay una convivencia de toda la sociedad y se caracteriza por las relaciones interpersonales basadas en el respeto, el conocimiento y el reconocimiento. Entonces, para este trabajo revisamos varios estudios en donde encontramos estudios latinoamericanos de México, Ecuador, Cuba y Chile, que nos hablan mucho sobre la educación y la interculturalidad y cuáles son sus problemáticas. Como primer punto tenemos que en México este estudio trata del caso de Juan, el niño Triqui, una experiencia de formación docente en educación cultural. Este caso es un caso electrónico que trataba de ver la problemática que existe en la Ciudad de México en cuanto a la discriminación y la exclusión de los niños en el área escolar, porque como sabemos México tiene una gran cantidad de grupos indígenas y cada uno tiene su propio dialecto. Entonces encontramos que en México hay una cantidad de 89 lenguas indígenas y hay problemáticas en cuanto a los docentes, en especial en los niños de educación preescolar, en los jardines. Entonces existen maestras que no saben cómo afrontar esa problemática porque no conocen la interculturalidad. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Era promover la educación intercultural en la formación docente de las licenciaturas en educación preescolar y en educación primaria. Antes de que ellos realizaran la investigación, hicieron varias preguntas en donde todos decían de que la educación intercultural se trataba más bien de todas las culturas en una sola aula, pero más no la visualizaban como que era la aceptación de las culturas de cada uno de ellos y que habían que respetarla, así evitando el bullying en las escuelas. Entonces, ¿qué arrojó este estudio? Los resultados que las estudiantes mencionaron que tenían poco conocimiento respecto a la educación intercultural.
Por eso ellos promulgaban que deberían recibir conocimiento e información sobre este tipo de educación, y el 83.3% de esta muestra afirmaron que el uso de las TIC facilitaba el abordaje de esta problemática, facilitando información, y que incluso el caso de Juan el Niño Triqui, que era el caso electrónico, los ayudaron mucho para la formación y para entender la educación intercultural. Compañero. Gracias, Geraldine. No solo este estudio fue el que nosotros logramos visualizar como interesante. Nuestro segundo estudio, que es Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador, un estudio de la demanda social. Fue bien interesante leerlo y adentrarnos en esto, porque así como México, mencionaste que tenía 89 grupos indígenas y todos con sus lenguas distintas, Ecuador tiene algo similar. Ecuador tiene 35 pueblos y nacionalidades indígenas en el territorio nacional. Entonces, tenemos a estos grupos que están ingresando a colegios, y en estos colegios los profesores a veces no tienen la formación, y ese fue el motivo por el cual Marcelo Bastidas en el 2015 establece sus objetivos, que era analizar las tendencias de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. Y no solo eso, sino las necesidades académicas y de infraestructura. Entonces fue interesante porque ellos se dieron cuenta que para el 2015 habían 0.85 profesionales por institución, y que era un déficit muy grande. Y cuando hicieron la proyección, dijeron que para poder suplir las 316 instituciones educativas con docentes que manejaran la educación intercultural, iban a necesitar 1.85 en cada institución. Eso se extrapolaba para este año en cerca de 3.500 docentes, y era un déficit muy grande. Identificaron prioridades en los profesionales como habilidades docentes, manejo del idioma, que mencionaban mucho el idioma quechua, y aspectos relacionados con la interculturalidad y respeto a las diferencias. Nuestro tercer estudio tenía que ver mucho con la interculturalidad, pero dentro de un programa académico, y fue sumamente interesante. Fue desarrollado en Cuba. Educación intercultural del estudiante universitario, el enfoque de formación humanístico intercultural. Resulta que agarraron las dos autoras, Cabrera y Gallardo, fueron a una universidad en Cuba. En esta universidad agarraron a dos carreras, Ciencias de la Información y Ciencias Farmacéuticas. Lograron acaparar a 54 estudiantes, creo que fue 25, y el resto pues también en la otra carrera. Pero lo interesante fue lo siguiente: en Cuba ellos reciben muchos estudiantes de otros países. Entonces estaban los estudiantes que eran propiamente de Cuba, y había países como Vietnam, Surinam, Angola, Costa de Marfil, estamos hablando de África, imagínense la diferencia en lenguaje, y Belice. Entonces ellos comenzaron a hacer una serie de actividades, dado que en esa universidad no había educación intercultural a pesar de tener esta población, y empezaron a hacer actividades muy bonitas como intercambios de comida. Una cultura le decía al cubano cómo tenía que cocinar tal plato y viceversa. Hacían debates políticos, debates educativos, conversaciones coloquiales de cualquier cosa sobre su país, y les dieron seguimiento. Y fue bien interesante porque salió lo obvio: lo único que lo que no se investiga y no se escribe no existe. La educación intercultural mejoraba aspectos del racismo, miren, discriminación, exclusión, y favorece la comunicación y competencia cultural. Y es algo similar a lo que pasa en nuestro país realmente. Entonces era interesante porque se implementaron entonces actividades de intercambio cultural ya de lleno. Esto se hizo en la universidad, en una universidad de Cuba, en la cual pues esto quedó ya como un legado para ellos. Nuestro penúltimo estudio hablaba entonces de las estrategias en la resolución de problemas algebraicos. Miren, a mí en lo personal me impactó mucho porque esto es un estudio que también se hizo en México, y resulta que este es un profesor que él quería conocer cómo los estudiantes que no tenían una lengua materna castellana o española podían resolver problemas algebraicos. Sumamente interesante. Por ejemplo, ellos hablaban de que en esta universidad autónoma de Guerrero, ellos tienen muchos estudiantes indígenas. Entonces tienen estudiantes que hablan mixteco o tunzabi
tenemos el náhuatl, el mefa, que es el tlapaneco, el ñonda, amuzgo y el español. Entonces, él menciona que su contexto de investigación ya era intercultural. Entonces, era el curso de álgebra en el cual era el primer semestre de ingeniería forestal y él mencionaba que los indígenas ingresan a esta universidad porque no hacen un examen de admisión. Ellos conviven un tiempo, se interesan y logran entrar. Entonces, les pusieron 5 problemas algebraicos a 5 estudiantes de distintas lenguas y obviamente todos resolvían los casos diferentes porque tenía que ver mucho con la lengua materna. O sea, la lengua materna influencia mucho sobre cómo yo extraigo la información para poder entonces resolverlo. Y obviamente él se dio cuenta que tenían que adaptar. Obviamente ellos tenían un modelo de mantener su cultura, la propia cultura, y no interesarse en las minorías. Obviamente pues hicieron un diagnóstico para poder entonces mejorar los esquemas y los problemas, y eso fue sumamente interesante. Y esto es un estudio posgraduado, es un estudio en el cual se llevó a cabo en Chile y hablaba de las percepciones sobre la educación intercultural y la relación médico-paciente inmigrante de los médicos en Chile. Y fue muy interesante, fue un estudio bastante pequeño, utilizaron básicamente 14 médicos de atención primaria y algunos hospitalarios, y ellos entrevistaron cómo se sentían ellos al evaluar pacientes inmigrantes, o sea, no chilenos. Y fue obviamente también interesante porque el médico logró identificar que dentro de su formación, dentro de su educación, no existía lo que era la competencia cultural, lo que era el poder atender personas de otras culturas y cómo entrarle. Entonces reconocieron que su formación, y créanme, nuestra formación en Panamá también tiene ese déficit y no nos promueve la competencia cultural, y eso es bien difícil porque en Panamá también recibimos muchas culturas de otras lenguas que nativamente no son castellano. Entonces yo mencioné algo, competencia cultural, compañera, no sé si alguna vez has escuchado este término, competencia cultural, pero vamos a hacer el experimento. Si yo le digo a usted, si le hablo y le menciono el país China, ¿qué usted piensa? ¿En comida china? Comida china, y ese es un ejemplo para poder decir que esa es la cultura superficial. Cuando nosotros hablamos de un país o de una cultura, estamos hablando de su comida, sus festividades, sus danzas, su lenguaje muy particular. Hablamos del arte, de la literatura, de cualquier país o de cualquier región. Pero eso no es lo importante, porque eso es lo que sabemos o creemos saber y conocer. Pero para poder hablar de cultura realmente con toda la propiedad, nosotros debemos saber entonces estilos y reglas de comunicación, el espacio interpersonal, cómo se saluda, si puedo mirar a los ojos, nociones de cortesías y maneras, la amistad, cómo interpretan la muerte, el embarazo, los roles de toda la familia, de los niños, el matrimonio. Todo esto es importante, y solo cuando yo conozco eso podemos entonces decir que lo que no sabemos es lo que necesitamos realmente conocer y saber para poder hablar de una buena cultura, ¿ok? Entonces, y lo decía José Ortega y Gasset, es que eso es inherente al ser humano. Lo que no es similar a mí, lo que es diferente, el extraño, por el hecho de serlo, parece potencialmente peligroso, y lo estamos viviendo en Panamá con la transculturización de otros países hermanos que llegan a nuestro país a tratar de buscar otras oportunidades y lastimosamente pues encuentran ese choque. Entonces la competencia cultural sobre como lo dice Papadopoulos, es básicamente todos los profesionales, no importa el ámbito que sea, básicamente responsabilidad de defender a los menos favorecidos en razón de su pertenencia étnica, empoderar a las personas a participar en las decisiones de salud. Y no solo de salud, sino el derecho humano de ser tratados adecuadamente sin prejuicio, independientemente de dónde vengan. Su ascendencia promueve la igualdad y el valor de los individuos en sí mismos. Para poder desarrollar una competencia cultural, de todos los componentes, el más importante es el deseo cultural. Si yo no deseo conocer la otra cultura, no vamos a tener entonces el motivo real para adentrarnos en sus creencias. Debo tener sensibilidad cultural, conciencia, habilidades, encuentro y conocimiento, pero todo nace del deseo cultural, y cuando yo lleno todo esto, entonces voy a tener lo que es una adecuada competencia cultural. ¿Qué le ha parecido, compañera? Excelente. Excelente, ¿verdad? Esta fue nuestra bibliografía revisada. Damos muchas gracias por la atención prestada. A todos los que nos están viendo, gracias, compañera. A usted, compañero. Gracias por todo. Hasta luego.